estamos en la habitación rústica. Día 8, llegaremos hoy a Salamanca. Son 70 kilómetros. Esta cara lo dice todo. Amanecemos bien descansados en el albergue de Alba y Soraya de la Calzada de Béjar. Pronto, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI nos brinda a atravesar esta pequeña población para acceder a los primeros senderos de la mañana por el valle de San Gusín, en el que divisamos, entre otras, las sierras de Francia y la de Béjar. Salimos de Calzada de Béjar y nos dirigimos a Val de la Casa, que está a unos 8 kilómetros. Arriba, puede que sea la estación de la Cobadilla. ¿Qué historia? Te acaban de decir. Claro, hombre. También, en el trayecto, volvemos a toparnos con varios miliarios, vestigios romanos que siguen recordándonos el origen de este camino. Ahí tenemos un miliario y allí tenemos otro. Y aquí tenemos el miliario más grande. Ahí está la campeona. Tras varios kilómetros llaneando, el perfil empieza a ascender a medida que vamos cruzando distintas poblaciones. Salimos de Valverde de Val de la Casa y ahora vamos a Val de la Casa. Pasamos de los 800 hasta casi los 1000 metros de altitud. Nuestra siguiente parada la hacemos en Fuenterroble de Salvatierra, donde sellamos en su famoso albergue que lleva acogiendo peregrinos desde hace más de 20 años y donde volvemos a coincidir con Antonio, nuestro compañero sevillano cuyo camino terminaba en Salamanca. Ah, vale. Domingo, por eso es el tema de volver. Eso en verdad lo que yo iba a hacer era salir esta semana con la bicicleta por ahí a la aventura. Tras reemprender la marcha, llegaba el turno de encarar el alto del Pico de la Dueña, pero antes debemos ir dejando atrás las numerosas fincas de ganado vacuno, algunas de ellas destinadas a criar toros de lidia. También se dejaba caer algún que otro miliario. 500 kilómetros, supuestamente a la mitad del camino. Aquello de allí con molinillos es el Pico Dueñas. Hasta allí tenemos que subir. Y los toros nos están mirando. Que nos van a comer ellos a nosotros. Venga, vale. El ascenso al Pico de la Dueña es, con 1170 metros de altitud, la cota más alta de la Vía de la Plata. Nosotros, por equivocación, elegimos una variante para ciclistas que no llega a lo más alto, pero que después agradecimos ya que es algo más corta y evita el terreno pedregoso tanto para subir como para bajar. Esta variante deja los aerogeneradores a la izquierda y vuelve a adentrarnos en paisajes de extensas dehesas. El siguiente pueblo que debíamos encontrar era San Pedro de Rozados, pero por el desconocimiento de esta variante topamos con Pedrosillo de los Aires. Llevamos 42 kilómetros y aquí vamos a almorzar. Nos hemos vuelto a perder, vamos a tener que tomar ahora un camino paralelo para llegar a San Pedro. Hemos descansado en la piscina que está aquí detrás y poquito a poco, si llegamos a Salamanca. Nuestra primera impresión era que nos habíamos perdido. Por tanto, después de almorzar, nos pusimos rápidamente en marcha para encontrar de nuevo el trazado oficial. Tras San Pedro de Rozados,
el camino hacia Salamanca se vuelve algo más monótono. Salvo algunos tramos con arboleda, el resto es una extensa llanura de campos y prados que nos llevan a las inmediaciones de la ciudad, donde terminamos por coger un cómodo carril bici que asume los últimos kilómetros hasta llegar al puente romano del río Tormes, del siglo I después de Cristo, y frente a nosotros, la Catedral de la Asunción de la Virgen, o también llamada Catedral Nueva, construida entre los siglos XVI y XVIII, con estilos gótico tardío, renacentista y barroco. Esta catedral es la segunda mayor en dimensiones de España, al igual que su campanario, que llega a alcanzar los 110 metros de altitud. Entramos en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Salamanca, de estilo barroco, fue construida entre los años 1729 y 1756 y hoy día es uno de los principales puntos de encuentro social de la ciudad. Nosotros, para terminar el día, quisimos contribuir en el jolgorio y disfrutar de algunas delicatessen de su gastronomía. ¿Nos quedaremos con hambre?